Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Estoy súper emocionada de que otra vez estén aquí. Este es el cuarto episodio de Not So Professional Girl. Y el episodio, porque ya lo pudieron ver seguramente por el título, es definir prioridades. ¿Por qué siento que es importante hacer este episodio? ¿Por qué tenía las ganas de empezar a platicar sobre este tema? Principalmente porque hubo 2 momentos en mi vida donde hice este ejercicio y la verdad me ayudó a tener otra perspectiva de las cosas que estaba haciendo en ese momento y también en un futuro, como volver a calmar como esas tal vez ansiedad o sentimiento de que no estaba teniendo las prioridades correctas en mi vida y que por eso me sentía frustrada o que no me sentía tan contenta con lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, es súper importante, yo creo, que definir las prioridades de tu vida, y aquí no vamos a hablar tanto de las prioridades en el trabajo, de decir necesito hacer estas actividades en mi trabajo tal cual, sino es una perspectiva a total acciones o áreas de tu vida que estés tomando. Una de las cosas por las que me encanta esta teoría, que es la teoría del PAI, es que es una forma muy visual y creativa de realmente ver a qué le estás generando o a qué le estás poniendo toda tu energía de las diferentes acciones y qué es en lo que podrías cambiar o continuar haciendo. Entonces, como yo les explicaba, básicamente yo empecé a hacer, lo he hecho 2 veces en mi vida y me ha ayudado mucho, principalmente por lo que les decía, que me dio una claridad y adicional como que me dio esa paz mental de decir, estas son mis prioridades y voy a seguir manteniéndolas porque al final yo sé que es lo que me trae como ese balance perfecto. Y adicional, voy a poder seguir tomando acciones en creciendo de las diferentes áreas, ¿no? La teoría se llama PAI, la teoría del PAI, y básicamente trata de definir las prioridades de tu vida y cuánta energía o tiempo le estás generando a esas actividades. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a platicar primero de cómo es la teoría, cómo es que yo la hice, y ya posterior les voy a contar como un poquito de mi experiencia, que fue lo que yo me di cuenta las 2 veces que yo he hecho esta teoría. Entonces, primero me gustaría iniciar que esta teoría obviamente no es mía, pero la he hecho 2 veces. La primera vez la leí en un libro y la segunda vez fue en terapia. La primera vez fue en un libro que se llama Working Hard, Hardly Working, de Grace Margaret Beverly. Ella es una entrepreneur en el mundo, es, si no mal recuerdo, inglesa, y era anteriormente conocida por su apodo en línea como Grace Fit UK. Es una persona, la verdad, que es influencer, pero como les decía, también es entrepreneur. Tiene 2 marcas, principalmente es Tala y Shredry. Tala es una marca de ropa de elementos reciclables, entonces ellos son como ropa fabricada de forma sostenible, es al 100%. Y adicional, para apoyo a esta empresa, tiene su marca o su plataforma Shreddy, que es una marca de tecnología básicamente y equipos fitness, donde dan clases a los usuarios que quieren mejorar su estilo o ejercicio, tanto de forma de su cuerpo y también de forma de ejercicio, ¿no? Ella escribió este libro y ahí ve esta primera teoría y me gustaría platicar como enfocada en qué va. Y como les decía, es para definir las prioridades que hay en tu vida y cómo le estás generando esa energía. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente lo que van a tener que hacer es generar un círculo, más bien dibujar un círculo o una hoja blanca o de donde ustedes prefieran, un círculo tal cual en forma de pie, por eso se llama la teoría del pie, y van a empezar a definir los elementos que va a haber en su pie. Entonces, algunos ejemplos de elementos es familia, carrera, dinero, educación, espiritualidad, amigos, relaciones tanto, como les decía, de amigos, pero también relaciones amorosas, hogar, entretenimiento, autoayuda, también como crecimiento personal. Entonces, estos son algunos ejemplos en los que pueden ir definiendo sus prioridades, ¿no? Yo lo que hice en ese entonces es que yo primero, lo más importante es que ustedes dibujen el círculo y vayan escribiendo, ok, actualmente yo tengo
familia 20%, ¿no? Y luego trabajo 30%. Y todos esos por cientos te tiene que dar el 100% de tu círculo de lo que haces hoy en día, ¿no? Si haces, a lo mejor estás estudiando y al mismo tiempo trabajando y adicional tienes una relación y adicional también estás, no sé, en un curso especial que está totalmente diferente de tu carrera, tanto profesional, pero también de tu carrera de estudiante, pues tienes que ir definiendo como esos porcentajes que tú le estás generando esa energía actualmente, ¿no? Y lo más padre de esto es que te puedes dar cuenta de que a veces puede que tú pienses que le estés dando la prioridad necesaria a ciertas situaciones o cosas en tu vida, pero al final de cuentas te das cuenta de decir, híjole, no le estoy dando esa prioridad que yo considero que debería de tenerlo, ¿no? Muchas veces a las personas en este momento de su vida lo más importante es su trabajo y al mismo tiempo dicen que quieren estar haciendo más ejercicio, pero si estás diciendo que es un 80 trabajo y 20% ejercicio, no hay un balance correcto. Sí, probablemente quieras que a lo mejor haya un 40-60, ¿no? No es como de regla definir que a familia le vas a dar esto, a carrera le vas a dar tanto porcentaje y así una regla perfecta para que tu vida funcione de la mejor manera, sino más bien es como esta introspección de decir cuáles son las prioridades que yo le quiero dar en este momento de mi vida y cómo la voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, como les decía, primero es enfocarnos en hacer el círculo actualmente, cómo está tu energía, tu tiempo, qué es lo que ves, ¿no? Ves si tu prioridad en este momento es graduarte y ves que la carrera está un 20-10% y todo lo demás a lo mejor son distracciones o no está enfocado, muy probablemente ahí hay una oportunidad de decir, oye, esta prioridad pues no está tan bien definida como yo pensaba, ¿no? O sea, no estaba tan bien como yo esperaba que estuviera. Entonces, ya con este ejercicio al principio, tú puedes ir como definiendo lo que es importante para ti y realmente como decir cuáles son las acciones que estoy llevando a cabo actualmente y cómo me gustaría que se viera mi mundo ideal, ¿no? O sea, cómo sería que mis prioridades se vieran en este pie, que es mi vida, este 100% que yo le estoy dedicando, cómo me gustaría que se viera. Para eso ya una vez que tú tienes esta introspección, pues justo decir, bueno, ok, yo ya me di cuenta que muy probablemente le estoy generando muy poco espacio o energía a estos elementos. Por ejemplo, casa es algo muy importante para mí, para la familia, y le estoy generando un 10% de toda mi energía. Entonces ahí puedo aumentarle y reducirle. Para esto, en el libro, da diferentes tips de cómo hacerlo. Entonces, una de las preguntas que a mí me funcionó más es dentro de toda tu día y de toda tu semana o todo tu mes, ¿cuáles son las 5 cosas en las que tú pasaste más tiempo haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo mi trabajo era de las cosas que más pasaba haciendo, el siguiente caso era ejercicio y el último era mi familia. Esas 3 cosas son las que yo dije, es como en este momento, no mis prioridades, pero era lo que, no es por decir que es mi prioridad más el trabajo que mi familia, pero era lo que más le estaba dedicando tiempo, ¿no? Por obvias razones entre trabajo y porque vivo con mi familia, pues ahí estaban estas 3 cosas en las que yo sabía que en ese momento le estaba dedicando más tiempo. Ahora, ya que yo sabía eso, me di cuenta y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que me gustaría hacer más o menos? ¿Qué es lo que me gustaría dedicarle más? Y hubo 2 cosas en las que me di cuenta que no estaban tan bien enfocadas como las que yo esperaba. Una de ellas era los cursos. Yo quería seguirme, adicional estar en un trabajo que al final de cuentas me estaba dando la experiencia que necesitaba en ese momento. Yo quería seguir con cursos y no es precisamente de, por ejemplo, en mi trabajo que es marketing, ¿no? Sí estaba interesada en ese tema, pero adicional quería generar más cursos. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de nutrición. Es algo que siempre me ha gustado y me encanta leer libros sobre eso y me encanta como tener como ese conocimiento porque es más bien como un hobby, no lo llamaría pasión, pero es algo que a mí me gusta mucho. Y yo en ese momento me di cuenta que ni estaba haciendo cursos de marketing ni estaba haciendo cursos de nutrición. Y sí me gustaría dedicarle más tiempo a eso. Y lo segundo, en la parte social. Hubo un tiempo después de la pandemia que yo me di cuenta que obviamente seguía teniendo a mis amigos que aprecio y quiero demasiado, pero no les estaba dando como ese enfoque de tomarme el tiempo de crecer esas relaciones fuera de las que eran mi familia, ¿no? Al finalmente la familia, hablando de la familia de sangre.
Y me preocupé porque al final era algo que yo quería hacer y a veces me sentía frustrada de decir que un viernes no salía por estar trabajando muy tarde o por decir estoy súper cansada y ya no quiero socializar. Y fue como de no inventes, a mí me gustaría seguir como creciendo esa parte social, conocer a nuevas personas sobre todo porque pues yo me gradué en pandemia, después de pandemia estuve 1 año, 2 años aproximadamente si contamos bien la pandemia encerrada relativamente, entonces no crecí ese círculo fuera de, ¿no? Al final de cuentas sí crecí mi círculo en el trabajo y gracias por, o sea, realmente por la forma en la que trabajaba en la empresa, pues tuve muchas nuevas amistades, pero no les estaba dedicando tiempo fuera del que yo pensaba como que era para desarrollar una amistad más que algo profesional, ¿no? De juntas y todo lo demás. Sí conocía más personas, pero no a un nivel de decir estoy creando amistades en las que yo pueda como generar, ¿no? Obviamente hubo muchas de las cosas en las que pues por la pandemia, por el hecho de la pandemia, no pude crear tantas amistades, pero una vez que pasó, sí me quedé como con esa duda de decir, ¿por qué no estoy haciendo eso? Tanto la parte de mis cursos de nutrición, que es algo que a mí me encantaba y me gusta actualmente mucho, y adicional pues esta parte de social. Y una vez que ustedes ya tengan estas definidas, estas cosas que les gustarían hacer más, ya lo podemos pasar más a tus metas, ¿no? A través de tus metas, de tus objetivos que hayas puesto desde la parte, como les decía, personal y profesional, ¿qué es lo que te está llevando, ¿no? Como a mí estos cursos, por ejemplo, de marketing, me ayudaban a seguir creciendo dentro de mi carrera profesional y yo quería tener una promoción en cierto determinado tiempo con ciertos objetivos. Yo sabía que ya estaba generando experiencias, ya estaba realizando lo que tenía que hacer dentro de mi trabajo. Sin embargo, todo lo de marketing que yo podía haber tomado cursos en ese momento me podría haber ayudado a alcanzar más rápido o a lo mejor no más rápido, pero mejor, ¿no? Estar más preparada para mis objetivos o mis metas. Y probablemente no fue una meta tal cual definida, pero qué tal si me hubiera dicho que quería tener 4 amigos nuevos en tanto tiempo, que es algo muy, pues suena chistoso porque al final creo que las relaciones se manejan de forma diferente, pero vamos a suponer que hice esa meta. Yo si hubiera tomado el tiempo dentro de mi pie, de mi círculo, con esos objetivos de decir, voy a realmente tener este tiempo, justo el tiempo de poder pues generar más relaciones, de salir a lo mejor a fiestas, a reuniones, de ir a, no sé, ir a platicar con una amiga que no he platicado en hace 5 años o cosas así, o buscar un mensaje, ni siquiera es como a lo mejor algo que tengas que dedicarle tanto tiempo o tanto enfoque, sino realmente como hacer esas pequeñas acciones que te van a llevar más a tus metas, ¿no? Entonces, ya que tengas estas tres, bueno, la pregunta de cuáles son las cosas que estás haciendo más, qué te gustaría hacer más y cuáles estas cosas que vas a implementar dentro de tu pie te va a acercar más a tus metas. Entonces, ya una vez teniendo esto, ya volvemos como a esta parte de decir cuáles son mis prioridades, ¿no? En este momento mis objetivos y mis prioridades y mi tiempo y la energía que puedo. Yo sé que a veces hay situaciones en la vida que no podemos decir que, no sé, a lo mejor en este momento es una preocupación más hacia el dinero y específicamente tú sabes que tienes que generar ciertas ganancias o utilidades dentro de tu vida para pagar la hipoteca, para pagar la renta, para lo que sea, para irte de viaje o probablemente tengas una situación de salud que no te deje hacer las actividades como a todos. Cada quien tiene unas experiencias diferentes. Entonces, ¿cuáles de estas tres cosas van a ser tus prioridades y qué es lo que puedes seguir trabajando, ¿no? Probablemente a lo mejor sí sabes que tienes un tema de salud que en el cual necesites hacer más ejercicio, pues si tú ves que es trabajo, familia, no sé, tiempo como de ocio, de redes sociales y en ningún momento tú estás dedicándote a ir a un nutrólogo, por ejemplo, o ir al doctor o hacer ejercicio, pues entonces está ahí como ese choque de decir qué es lo que es mejor para mí y no lo estoy haciendo, ¿no? Y ya pasando esto, en el libro habla de cuáles son las cosas que sé que son importantes, pero estoy como escondiendo o que estoy poniendo así de no quiero saberlo y el por qué, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor en mi caso, como les decía, esta parte social, no es que lo estuviera evitando, sino simplemente
me di cuenta de que mis prioridades no las tenía tan bien definidas y la parte social es algo que para mí es muy importante y como crecer mis relaciones y poder demostrar que estoy cerca de las personas que más quiero es algo muy importante y me di cuenta que no le estaba dando esa importancia, ¿no? Entonces empecé, por ejemplo, a marcarle a mi mejor amigo, le empecé a marcar más, empecé a ir a más reuniones, me empecé a acercar más a las personas en mi trabajo para poder platicar más, al mismo tiempo conocí a muchísimo más personas y me di cuenta de que realmente no era porque una razón de que, ay, no quiero saber de eso, sino simplemente era porque no me había dado cuenta que era algo relevante para mí, que ya lo sabía, pero probablemente por todo el enfoque que le estaba dando en ese momento a mi vida, no le di esa importancia. Puede que haya otras razones, ¿no? Finalmente, como les decía, cada vida es distinta, cada prioridad es distinta, pero si para ti es algo que te va a generar un valor que es prioridad, que tú estás viendo que hay una diferencia en tu vida, el por qué seguir como evadiendo esas acciones o esas prioridades es muy importante como reflejarlo y cuáles van a ser las acciones que vas a tomar en cuenta para tu país, ¿no? Entonces ya con como introspección de las prioridades, cuáles son las cosas que más representan actualmente en tu vida, ya puedes hacer un nuevo pie. En la misma forma, como les decía, volvemos a circular esta parte del pie en la cual les da esta perspectiva nueva de decir, ah, mira, actualmente este es el pie que yo tengo con estas divisiones y estos porcentajes, que suena muy matemático, pero al final de cuentas también lo pueden ir cambiando y es la parte padre de esta teoría, es que si quieren ponerle colores, ¿no? Tal vez el color amarillo es algo a lo que le dedico más de 40 horas a la semana a todo, por ejemplo, al trabajo, y a lo mejor en la parte social le ponen verde, entonces lo pueden hacer muy colorido y al final de cuentas van a ir definiendo las prioridades que tienen o el porcentaje que le van a dedicar de su energía y qué es lo que les va a regresar esa energía de vuelta, ¿no? Como les decía, otra vez vuelvo a mencionar ciertos ejemplos, puede ser familia, puede ser introspección personal, ¿no? En temas, por ejemplo, de meditaciones, también la parte de ejercicio, la parte de la carrera, la parte de educación, la parte de dinero, como el crecer tu utilidad como persona o lo que tú quieras como en esa prioridad, la parte de espiritualidad, ¿no? Que es muy importante, pues en la religión que tú lleves, pues muy, muy importante puede ser parte de tu país. Entonces irlo definiendo, irlo coloreando y decir, esto es lo que más me da balance a mí y lo que yo pienso como que sería la forma perfecta de poder ver mi país. Y es súper importante porque al final de cuentas te das cuenta y es una forma visible de decir, ah, me voy a comprometer, ¿no? Que esto me pasó como a la segunda vez que hice este ejercicio, que esta vez fue en terapia, y yo iba a iniciar un proyecto nuevo que estaba muy emocionada y estaba muy contenta por hacerlo, pero al final de cuentas me daba como ese miedo de iniciar un proyecto nuevo porque yo ya había acomodado en cierto sentido mi vida con estas prioridades, a lo mejor no como las del que les estaba explicando en el primer ejercicio, pero ya había acomodado mi vida y mi tiempo en esas prioridades y era algo que me generaba muchísima emoción el proyecto, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo o estrés saber que al iniciar este proyecto me iba a tomar mucho tiempo y muy probablemente tenía o me daba como esa cosita de decir, híjole, voy a bajarle a lo que ya estaba haciendo que me hacía sentir plena o me hacía sentir muy balanceada, me daba como este estrés, ¿no? Y me volví a hacer este ejercicio, ¿no? Volví a hacer este ejercicio de actualmente qué es la prioridad para mí, qué es lo que quiero seguir trabajando como persona, como profesional. Volví a hacer mis círculos y me di cuenta de cuál era el balance en ese momento de mi vida antes de iniciar el proyecto, tanto de la parte familiar como la parte social, como la parte de educación. Me di cuenta de esas prioridades y lo que hice fue ahora que estoy dispuesta con este nuevo proyecto, porque al final sí estaba dispuesta porque era algo que me emocionaba, qué parte de ese pie voy a hacer para que siga siendo balanceado para mí y cuáles son las acciones que voy a seguir tomando, ¿no? Al final de cuentas, yo, por ejemplo, inicié a ir a natación y es algo que es nuevo para mí porque no tenía un ejercicio tan como una disciplina tan formal, sino yo elegía mis clases, pero en ese mes que estuve haciendo natación fue algo que me dio mucha felicidad, al final de cuentas, de decir, ah, estoy haciendo un ejercicio nuevo
y me di cuenta que podía seguir haciendo eso y que iba a ser parte de mi prioridad, ¿no? El ejercicio, específicamente la natación, iba a seguir siendo mi prioridad y sí iba a tener este proyecto que me iba a tomar tiempo y muy probablemente ese proyecto abarcó otra parte de mi pie y me di cuenta que al mismo tiempo si yo respetaba este balance de decir, mi prioridad es la parte del ejercicio, la parte de la familia, la parte de este nuevo proyecto y la parte de meditación y la parte de seguirme educando en esta parte de nutrición y todo, ya volví a ser mi pie, ya me di cuenta como que esa de decir, ok, si esas son mis prioridades, yo sé que los días que voy a natación y a lo mejor estoy en este proyecto y probablemente me tenga que acomodar o el lunes le dedico a la natación, el martes hago este proyecto, el miércoles bla, 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 ¿no? Como que fui definiendo, lo voy a respetar porque yo sé que es lo que me trae balance y que me va a seguir como guiando hacia mis objetivos del día a día o de mi vida en general, ¿no? El cómo saber cuáles son las cosas que son más importantes para mí y por ende yo voy a poder seguir creando esa vida o ese balance, la cual me va a seguir permitiendo tener como esta felicidad o saber que mis decisiones están en las prioridades y mi energía está en las prioridades correctas, ¿no? Al final de cuentas yo sé que, como les decía, no a todos tenemos las mismas prioridades, muchas veces estamos en situaciones de la vida complicadas y sí, o sea, no voy a negarlo, creo que todos tenemos situaciones complicadas, pero si tú haces este balance, no te pierdes en el abarcar o generar, o más bien como en tener tu energía puesta en cosas que realmente no te están trayendo esa satisfacción, tanto de tu vida como persona, como tal, a si tienes objetivos de carrera o si tienes objetivos de salud o de familia, ¿no? A lo mejor hay personas que en este momento ya están pensando en crear una nueva familia y saben que van a tener que reajustar porque al final de cuentas es una nueva etapa de la vida, entonces tienes que reajustar tu pie y va a ser esa prioridad, ¿no? Probablemente para otras personas su prioridad ahorita es la escuela y ese es su pie y listo, o sea, no tiene nada de malo, pero sí es muy importante hacer esta introspección de decir qué es lo que más me está generando valor a mí como persona y que me va a llevar a mis sueños, a realmente tomar las decisiones que son lo más correctas en ese momento para mí y que puedas como seguir creando este conocimiento y esta como paz mental de decir, sí estoy haciendo lo correcto y me voy a sentir muy feliz, ¿no? Entonces ya con esto definido, una vez que yo lo hice, realmente me sentí más en paz, ¿no? Porque al final de cuentas yo estaba muy nerviosa, como les decía, ansiosa, estresada, de decir, híjole, si este nuevo proyecto me va a abarcar mucho tiempo y me da miedo que vaya a perder ese balance que yo ya había creado o esa paz mental que yo ya había creado en mi vida. Pero si yo lo vuelvo a hacer y lo vuelvo como a tener en estos objetivos, me doy cuenta que sí se agregó otra parte de mi pie, pero al mismo tiempo yo balanceé las cosas que siguen siendo prioridades para mí, ¿no? Muy probablemente a lo mejor va a haber momentos en los que algo se va a tener que hacer más chiquito, por ejemplo, a lo mejor el ocio, porque tienes que estar dedicándote más tiempo a esto y esto. Y lo que más me gusta es que, pues sí, es verdad, pero lo que más me gusta de esta teoría es que se puede cambiar tantas veces que tú quieras porque al final es tu vida y creo que es importante hacer esta introspección, pero al final de cuentas no es como una regla de decir para toda mi vida estas van a ser mis prioridades, sino de acuerdo a cómo se vaya acomodando tu vida y lo que vayas haciendo, tú puedes ir generando como este pie perfecto y decir, bueno, o esta vez, en este momento, este año, este es mi enfoque, o este nueva etapa de mi vida que estoy entrando, va a ser este mi enfoque y tú lo vas cambiando y conforme vas creciendo muy probablemente vas a tener que ir generando nuevas acciones dentro de tu pie, pero no vas a perder esa parte de cuál es la energía que le estoy poniendo a ciertas acciones dentro de mi vida, si es lo correcto, si es lo que va conmigo y quiero seguir como conociendo más, o muy probablemente te estás enfocando en cosas que no te están dejando nada bien y al mismo tiempo las estás haciendo, pero, híjole, no con ese el enfoque que quieres llegar en un futuro. Entonces, la verdad espero que les guste este pie. Lo pueden hacer de forma gráfica, tal cual es lo que más ayuda, pero también en la parte mental, como conocerse y definir prioridades y tomar acciones, ¿no? Es lo más importante de decir, sí, ya hice mi pie
¿Y cómo voy a seguir sabiendo que la familia es mi prioridad número uno? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Voy a hacer noches en familia o voy a hacer tal cosa. Pues ahí tú puedes seguir como ya una vez teniendo tus prioridades, vas a enfocar la energía que le quieres dedicar a tu familia o en el caso si puede ser ejercicio, puedes meterte a una clase nueva o si quieres, no sé, seguir aprendiendo a cocinar o en mi caso el tema de nutrición, me metí a cursos de nutrición. Entonces creo que el hacerlo es muy padre porque te da este enfoque distinto y vas a poder ya de ahí decir, bueno, cuáles son las actividades que me van a seguir como que van homogéneas a mis prioridades. En fin, como les decía, espero que les haya ayudado, que les ayude, que lo hagan de forma visual o gráfica, de la forma que más a ustedes les parezca sencillo y que realmente vean, se den cuenta como yo, desde la primera y la segunda vez y que les dé esta paz mental de decir, estas sí son mis prioridades de este momento y voy a poder tomar acción a las cosas que yo quiero. Entonces, pues de nuevamente espero que les haya ayudado mucho. Les dejo también el libro de donde viene esta teoría y cuáles estas dudas para cualquier cosa que ustedes puedan y también lo pueden buscar en internet si quieren. Para que vean ejemplos de pie. Voy a estar publicando en las redes sociales como ejemplos de distintos pies para que puedan ver más o menos cómo es y que ustedes puedan tomar como de esta inspiración y puedan como generar más ideas y vayan como, pues sí, encontrando su pie perfecto y que lo hagan muy, muy parte de su día o parte de sus años y lo puedan seguir creando en conjunto con su familia o que lo puedan recomendar. No se olviden de justo seguirnos en redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy, muy bien.